Bien, nuevamente en este espacio al que denominamos el colibrí, amorosa y pedagógicamente le llamamos así, un espacio que pretende fomentar el hábito lector, ese hábito lector que nos fortalece la capacidad del análisis, que enriquece el vocabulario, que da lugar a la empatía, que habilita las emociones, que nos invita a construir sentidos, que nos recrea el mundo interior, que muchas veces colorea la imaginación y a veces hace que florezca el pensamiento. Si algo de esto ocurre en la charla que vamos a tener, nos damos por hechos. Hoy vamos a charlar con Norma Margarita Pérez, pero le vamos a decir Marita porque ella así se le llama habitualmente. Marita, bienvenida a este espacio. Muchas gracias, Eduardo. Gracias por la invitación. Sí, Marita es mi nombre artístico, así que llámame así. Muy bien. Aunque no es mi seudónima como es cuando escribo. Porque también escribís. Sí, también escribo. Ya vamos a ir Pero bueno, ya vamos a ir contando. Bien. Marita, por ahí una pregunta que suelo hacer en este espacio y para ir comenzando es si podemos recordar y podemos ir a los inicios de cómo comenzaste vos a tener contacto con un libro, lo que vos te acuerdes de tu edad más temprana. Mira, sí, lo tengo muy presente, por supuesto. Mi familia siempre fue una familia trabajadora, de condición humilde, donde el televisor recién lo tuve cuando yo tenía 15 años. O sea que durante todo ese tiempo nuestro mayor acercamiento era con la lectura. Lo veíamos en nuestros padres, que leían libritos de novelitas, y todo el tiempo nos compraban a nosotros material para que nosotros pudiéramos leer. Ya sea Villiquen, Anteojito, Paturcito, Locura de Isidoro, D'Artagnan. Es decir, mi hermano y yo todas las noches, antes de dormir, leíamos. Y eso fue lo que nos despertó interés a los dos por la lectura y más que nada por la escritura también. El saber escribir, el saber redactar, el no tener faltas de ortografía. Es decir, todo ese acercamiento que nosotros tuvimos, te diría de antes de comenzar primer grado de esa época, nosotros ya sabíamos leer, porque era lo que nuestros padres nos inculcaban, ¿no? Y bueno, y súper agradecidos de eso. Así fueron mis inicios en la lectura. ¿Te acordás, Marita, de maestras así que hayas tenido en la primaria o de algún profe que te haya marcado o que te haya indicado algún camino por el que después poder ir o decir, bueno, no, por acá, con la lectura no voy? Algo que recuerdes. Sí, bueno, mira, maestros y profesores recuerdo todos. Aparte, bueno, casi siempre me tocaba leer en los actos. O sea que todos los docentes, estaba yo en la conducción de los actos desde pequeña, no, por ahí no participaba, que a veces me gustaba hacer otro tipo de actividad, pero bueno, era como que siempre tenía que leer. Y alguien que también estuvo muy cerca mío, pero ya en la secundaria, fue Lili Toma. Lili Toma le gustaba mucho por ahí lo que yo escribía o lo que yo exponía o de la manera que me comunicaba con el resto en cuanto a la dicción. Y bueno, ella sí, siempre estaba cerca mío para ver qué era lo que yo escribía, qué era lo que hacía, qué era. Ella te la podría nombrar. Después tuve otras, por supuesto, Graciela Couselo, es decir, pero la más presente en mí es Lili Toma. O sea que sería como redundante preguntarte si crees que la lectura es importante para el ser humano. Súper, lo más. Yo soy una defensora ferviente de la lectura, de la escritura. Bueno, siempre lo volqué en toda mi carrera docente eso. El leer por placer,
el inculcar a los niños a leer porque les gusta, no porque los obligan, para que haya una buena interpretación, porque hoy en día, lamentablemente, uno ve a través de las redes sociales la mala interpretación de las distintas cosas que se dicen o que se escriben, más allá de todos los errores de ortografía, ¿no? Y eso por falta de lectura. La gente que no se instruye en la lectura, después cualquiera lo engaña con cualquier decir de palabras bonitas. Es lo que yo pienso. Entonces a mí me parece que desde niño uno tiene que fomentar eso, que a los chicos les guste la lectura, pero no por una obligación, porque vieron que cuando nos obligan a algo no nos gusta. Generalmente Bueno, no. entonces, es decir, yo en mi carrera profesional, Eduardo, yo siempre quería que los niños lean. No que lean textos largos, que lean determinada lectura, que lean un chiste de 3 viñetas. No precisaba que leyera más, porque ¿sabes qué? Yo siempre decía que si cuando terminaba de leer ese chiste se reía, era porque lo había interpretado. Claro. Entonces, eso es lo importante. Leer en casa, yo en las reuniones de papás les decía, díganle a su hijo que les lea la receta de una torta, que ustedes van a hacer la torta de acuerdo a lo que ellos les dicen. Tienen que prestar mucha atención, porque si no la torta salía mal, no le podían faltar ingredientes. Entonces, desde ese punto, ¿no? Viendo todo lo que nos favorece y todo el amplio espectro que nos abre la lectura. Bueno, yo soy fan, te darás cuenta. Y bueno, y con actividades renovadas, uno logra ese gusto por la lectura. Hay que incentivar a la lectura. Seguro. El autor de la canción que le da nombre a este espacio, Colibrí. el colibrí, Sí. dice que así como el colibrí poliniza las flores, dice que entre los niños y el libro debería siempre darse es un tipo de relación así, ¿no? Y me parece que es una metáfora maravillosa. Maravillosa, realmente, sí. ¿Cuántos deberían hacer como el colibrí e ingresar en una biblioteca, no? Fabuloso. Lo salvó, sentía que se moría. Sentía que se moría, tal cual, y a veces uno, con sus distintas personalidades, por ahí no puede expresar lo que siente, lo que le pasa, y vos tomás la lapicera, un papel, escribís lo que te pasa, y seguramente vas a sentir un alivio increíble, más allá de que sea para vos. Yo escribo mucho para mí, ¿no? Tiene que ser ese momento, tiene que ser en ese instante donde a mí me pasa tal o cual cosa, donde yo veo tal o cual cosa y tengo esa necesidad de escribirlo. Y qué lindo, qué satisfacción que uno siente, ¿no? Y a veces uno no lo puede decir en palabras, pero sí Cierto, con una lapicera. es cierto. Otra de las cosas bonitas que dice por ahí la canción, dice que la gente que leía poco a poco comprendía. Tal cual, tal cual. Así es realmente. Uno tiene que tener una lectura comprensiva, es decir, saber leer, respetar todos los signos de puntuación, ver en qué párrafo, qué me explica, qué me dice, qué. Entonces, yo sabiendo leer, es muy difícil que a mí me engañen con un texto, como dije hace un ratito, con un texto lindo, pero donde yo no puedo interpretar qué es lo que me están queriendo decir. Es decir, la base fundamental para no ser engañados y para combatir la ignorancia es la lectura. Seguro. Yo pensaba, mientras te escucho, Marita, que está íntimamente relacionado con tu trabajo, el tema el tema de la lectura, por supuesto, y pensaba a cuántos chicos, no sé si te tocó trabajar con los primeros grados, la posibilidad de enseñarles a leer. ¿Vos trabajaste con los primeros cursos o con superiores? No, yo sí, ocasionalmente tuve, pero muy poco en toda mi trayectoria docente, trabajé con grupos de primer ciclo, digamos. Generalmente siempre me manejé de cuarto en adelante, con los grados superiores. Pero bueno, a mi hija.
Le enseñé a leer a mi hija, Qué, qué- que qué eso es más que maravilloso, importante. qué Con- maravilloso ese, es como un acto de libertad, la posibilidad, ¿no? De enseñar a leer. Sí, realmente uno cuando tiene ese logro, porque es decir, por ahí no lo vi directamente dando clases en un primer grado, en un primer año de la escuela primaria, pero sí después a posteriori en el cargo directivo, y ver la alegría de esos niños cuando han aprendido a leer, no, es maravilloso, porque uno de esa manera, ellos se sienten que han podido superar un gran obstáculo, porque pareciera que la lectura es algo que nunca lo vamos a aprender, nunca lo vamos a lograr. Y cuando ellos logran leer esa pequeña oración que logran leer y la ovación de todos, y qué lindo y qué bien que te salió y qué bien que lo leíste, tienen una cara de felicidad que es incomparable, Eduardo. Es cierto, es muy lindo eso. Hace algún tiempo también charlábamos con alguien que no es docente, pero que trabaja mucho con pibes en los barrios, y hablábamos de este proceso de enseñar a leer, pero también de enseñar de acompañar esa lectura con otras cuestiones, ¿no? Y con un proceso de ir aprendiendo otras cosas. Y lo relacionábamos por ahí como cuando nosotros como papá enseñamos a andar en bicicleta al hijo, ¿no? Que lo subís a la bicicleta, que lo empujás un poquito, que lo dejás solo, que cuando ves que más o menos tambalea lo vas acompañando otra vez y lo largás y los acompañás y lo largás. Y eso es un poco el proceso de que vos hablás, ¿no? En el aula tan lindo. Y pensaba yo, ¿no? El pibe que descubrió la lectura, el que descubrió una suma y que descubrió cosas, también con ese pibe que aprendió a pedalear solo, a volar. Sí, tal cual. Mira, yo tengo, te cuento una historia breve. Cuando mi hermano empezó primer grado, yo soy mayor, íbamos caminando a la escuela. Y por supuesto que él, ya te digo, los dos empezamos la primaria sabiendo leer, pero íbamos nosotros por la vereda y mi hermano tenía que salir, no sé, media hora antes, porque iba leyendo todos los carteles que encontraba a la pasada, ¿viste? Y por ahí, un hecho cómico, pasó un colectivo, el Pampa, Sociedad Anónima, no sé si vos te acordás, dice, Sí, sí. mira un pan pasa, ¿viste? Eso me quedó, había juntado todo, pero bueno, pero por lo menos había leído. Sí, sí, cuando el niño o niña descubren que pueden leer, se sienten liberados de esa presión que tenían de que tienen que empezar la escuela para aprender a leer. Y les parece que es algo inalcanzable, que es algo imposible de lograr. Y sí, y se logra. Y uno tiene a veces cada resultado de los niños y de las niñas que es realmente sorprendente, ¿no? Cuando han tenido una buena guía, ¿no? Y cuando han tenido Seguro. frente a ellos alguno apasionado de la lectura, no de decir, bueno, tengo que dar esto porque, bueno, me corresponde. No, no. Aquellos que realmente lo hacen con fervor y pueden transmitir ese fervor, los chicos aprenden maravillosamente. Marita, sí, ya como lectora autónoma en tu adolescencia, ¿te acordás qué leías o qué se lee? ¿Leías lo que leían todos o ibas por decir, no, no voy con la manada, digo por acá? No, leía lo que leían todos, porque en ese momento en la escuela secundaria, por ejemplo, teníamos muchos libros para leer y que de una clase para otra teníamos que leerlo y teníamos que comentarlo. Entonces, bueno, generalmente iba con eso, en ese momento de un poco de rebeldía que uno tiene, donde cumple con lo que tiene que cumplir y nada más. Pero no leía nada extraordinario, digamos, ¿no? ¿Tenés algún autor así al que recurrís actualmente? O decís, bueno, si cuando tengo que elegir algo de mucho placer, voy a buscar algo que ya tengo, que conozco, algún autor preferido. Y podría ser Julio Cortázar. ¿Mm?
podría ser él, porque bueno, por su postura, ¿no? Su personaje, su postura crítica a través de su personaje. Pero bueno, hay muchos escritores, es decir, no podemos dejar de lado a Borges, a pesar que para mi gusto tiene una lectura un poco complicada en su interpretación, pero bueno, es decir, todo depende del enfoque que le queramos dar en ese momento a lo que queremos leer. Si nosotros nos basamos más ahora y queremos relacionar ese romanticismo con lo que sería la historia, podríamos hablar de Florencia Bonelli. Es decir, es según lo que vos te guste, si te gusta el cuento, si te gusta más vincularlo con la historia, si te gusta más desde el lado del arte, con Alan Poe, qué sé yo. Hay varios escritores. Sí, coincidimos en que Jorge Luis Borges por ahí no es un autor para empezar a leer, con el cual comenzar, creo. Por ahí habrá quienes comenzaron con él y les gustó, les apasionó. Comparto plenamente. Si comenzás con Borges y te gusta, pues podés leer todo. Bueno, mira, actualmente yo te soy sincera, estoy leyendo la Biblia, porque nunca la intenté terminar de leer un montón de veces, y siempre leía un poquito y la dejaba, y leía un poquito y la dejaba, y bueno, ahora me propuse leerla en su totalidad, ¿no? Porque me parece que es muy enriquecedora leerla, y más en este momento. Bueno, desde mi punto de vista, y respeto al que no le interese por ahí leerla, ¿no? Que quisiera que todos lo leyeran. De la Biblia yo no llegué nunca a leerla totalmente, pero leía los proverbios. Me gustaba mucho esa parte. Sí, es lo más difícil de entender. De todo lo que he leído es lo más difícil de entender, lo que hay que recurrir siempre, retomar, porque si no uno no puede seguir el hilo, pero no deja de ser maravillosa por eso. O sea que, como esto que decís vos, el tema de este momento para leer la Biblia en un tiempo de pandemia, en un tiempo de por ahí tanta locura, ¿no? Sí, muchos no locura desencuentros. sí, mucho desencuentro. Mucho desencuentro. Yo, mira, cuando comenzó este tema de la pandemia, empecé una vez por semana a leer cuentos. Nunca pensé que iba a ser tan eterna esta pandemia. Entonces, una vez por semana leía cuentos para que los niños y niñas se engancharan, ¿no? Que al final se enganchaba más gente adulta por ahí que los chicos y chicas, pero en fin, Cuempetopos en cuarentena se llamaba. Bueno, fue un ciclo que hice durante varias semanas, y bueno, como todo después por distintas circunstancias, no lo hice más. Pero porque siempre me gustó leerles, y bueno, y realmente digo yo, bueno, para ese encierro, esos días que estamos todos tan adentro, que yo por lo menos, a ver si los papás logran sentar a los niños en ese momento frente a la computadora, no para jugar a la Play, ni para jugar a nada, frente a su teléfono, sino para escuchar un cuento que nos deje alguna enseñanza, no una fábula, pero algún cuento donde siempre rescatábamos alguna enseñanza, ¿no? Y vos sabés qué lindos mensajitos recibía en mi WhatsApp después, agradecidos, contentos, algunos que estaban esperando, pero bueno, después lo dejé de hacer. ¿Lo hacías así por modo Zoom? Facebook. Ah, perfecto, bien. A través de Facebook, sí. O sea, abierto. ¿Y cuando terminabas de leer, interactuabas con quienes te escuchaban o después recibías mensajes? No, a veces recibía mensajes que los iba leyendo en la medida de mis posibilidades, porque no soy muy ducha con la tecnología, te digo la verdad, y si no, después los respondía, o por ahí en el programa, en ese cuempetopo siguiente, hacía algún comentario. Pero bueno, cuentos diferentes, no digamos los cuentos de los hermanos Grimm, ¿no? Cuentos distintos. Nombraste ahí nombraste la tecnología, y te quiero preguntar, la tecnología, el libro formato papel,
¿Hay algún ruido ahí o No, entendés que hay que formato convivir? papel. No, formato papel. Es decir, si uno no tiene acceso, bienvenida a la tecnología que nos brinda la posibilidad de llegar a leer textos, pero no es lo mismo. El dar vuelta a la página, el poner el señalador, bueno, tengo 61 años. No soy una nena. Eso es mucho más lindo, es mucho más acogedor que bueno, clink, apagamos la compu y ya está. Y me voy pasando, esto no me gusta, y lo paso, y subo con la flechita, y bajo con la... no, a mí me parece que el contacto con el texto, con el formato papel, bueno, le da otra cosa a la lectura. La tradicional, digamos. Imagino que en tu casa debe haber una biblioteca importante y va de cajón la pregunta, ¿qué le pasa a Marita con el olor a libros? Hermoso, es bellísimo, es riquísimo, no sé cómo decirlo, porque el olor a biblioteca es lindo, que era lo que yo decía a través por la canción, ¿no? de Colibrí. Yo digo, ¿cuántos chicos tienen la oportunidad hoy en día de tener una biblioteca numerosa en su casa o de visitar la biblioteca? Una biblioteca pública, una biblioteca de un establecimiento educativo, no para ir a buscar el tema que tienen que investigar, para ir a la biblioteca a investigar la biblioteca, a ver qué hay, qué es lo que más me gusta, qué es lo que me interesa más para leer. Yo creo que lamentablemente eso se ha perdido y muchísimo, y muchísimo. Nombraste la biblioteca pública y vos sabés que tengo un dato por ahí que el 13 de septiembre de 1810 se crea la primera biblioteca pública de nuestro país, ¿no? O sea, en 1810 ya entendíamos que la lectura es importante, ¿no? Por supuesto que la humanidad es mucho más antigua que nosotros como país, pero digo, qué importante esto de la lectura. Hace algún tiempo charlaba con alguien que trabaja en una biblioteca, la biblioteca pública de la 25 de mayo de la Ciudad de las Flores, y me sorprendió gratamente porque me comentó que va mucha gente mayor a buscar libros, pero que también van muchos jóvenes últimamente a la búsqueda de lectura. Y la verdad que era una cosa que yo creí que ya no se daba, ¿no? Y me gustó mucho la Sí, me parece noticia. bárbaro. Me das un alegrón, porque honestamente yo creí que ya serían muy pocos los que recurrirían a una biblioteca pública. No, dice que funciona bastante y de hecho están comprando mucho material de acuerdo a lo que por ahí van pidiendo las nuevas generaciones, ¿no? Y tal cual, sí, hay que ayornarse, por supuesto. Seguro. Marita, entonces, que te regalen un libro para tu cumple o para una fecha importante es muy bueno. Siempre es bienvenido, siempre es bienvenido. ¿Y solés regalar libros? Sí, he regalado. Por ahí, es decir, me gustaría regalar en mayor medida. Lo que pasa es que a veces uno conoce a la persona y vos mismo decís, sí, ¿qué le voy a regalar un libro si no es amante de la lectura? Si no lo va a guardar y va a andar por ahí, excepto a mi hija, a Gina. A Gina sí, Gran, a Gina. gran Ella le lectora, encanta. Gina. ¿Eh? Gran lectora, Gina. Muy Sí, sí, lectora, sí, sí, ya desde sí. muy Ella es muy pequeña. lectora. Sí, sí. Así que Bueno, bueno, a pero ella sí. es importante esto volviendo al principio de la charla, si los chicos nos ven leer, es muy probable que después leamos, Sí, que sí, seamos sí, lectores, ¿no? tal cual, tal cual. Es decir, los chicos son el ejemplo de lo que se les muestra y lo que se les hace en la casa. Si en la casa no hay un texto, no hay, no digamos un diario, pero una revista, lo que fuere, a mano para que la lectura nunca se va a interesar.
por hacerlo. Entonces, yo siempre digo, y les digo a los papás en la época bueno, que yo era docente, que por favor sean porque uno los incentiva en la escuela, pero en la escuela no puede dar solamente lectura, y hay escuelas que tienen bibliotecas lindas, con bibliotecarias. Yo he trabajado con unas bibliotecarias maravillosas, he participado en concursos con los alumnos, no hemos sacado premio, pero no importa. He realizado yo concursos para que escriban en familia, y he puesto docentes ya jubiladas, que sean los jurados, es decir, he hecho concursos con mi grupo de alumnos, todos como realmente es un concurso literario, con el seudónimo, donde participaban las familias, donde fueron a leer la familia, por supuesto que el premio era un libro, ¿no? Pero es importante, es decir, si uno transmite la alegría de la lectura por placer, los chicos se enganchan. Yo hacía muchísimas actividades. Desde, por ejemplo, decir, bueno, hoy vamos a leer 10 minutos. Traíamos un montón con Analía Álvarez, me acuerdo, traíamos un montón de libros de la biblioteca, los dejábamos arriba del escritorio, que cada uno pase, vea, lo mire, lo tome, lo lleve. 10 minutos, a los 10 minutos no leíamos más. Eran 10 minutos de lectura. Ay, señor, pero mira, que vos sabés que no importa. Mañana pasado, cuando volvamos a traer, acordate cuál es el libro que vos seleccionaste, acordate por dónde ibas, porque no podemos hacerle ninguna marquita, y retomás la lectura. Entonces vos ahí te dabas cuenta, el que estaba leyendo así nomás que hacía porque no le quedaba otra, y el que realmente quería que esos 10 minutos se extendieran porque venía una parte interesante y no la podían seguir leyendo. Es decir, mira, muchísimas actividades o ponerme a leer yo, por ejemplo, y decirles, bueno, yo voy a leer, por ejemplo, mira lo que te digo, Eduardo, para sustantivo, adjetivo y verbo. Mira lo que te digo, que por más que no se dé, que qué sé yo, que no hay que hacer, bueno, yo decía, bueno, yo me voy a poner a leer lentamente. Ustedes, cuando descubran que yo leo un sustantivo, aplauden, por ejemplo, un adjetivo, silban, y un verbo, no sé, gritan. Entonces yo comenzaba a leer. Vos no sabés lo que era el aula. Un cotorrerío, porque el que aplaudía, el que se equivocaba y se mezclaba el sustantivo, entonces uno chiflaba y el otro aplaudía, y el otro decía, no, si lo que dijo era un sustantivo, ¿cómo? Entonces, de todo eso, vos no sabés lo maravilloso que es, Eduardo. Y los está incentivando a que lean, ¿me entendés? Yo no sé cómo decirte, yo decía, a ver, folletos, búsquenme un verbo nada más, no 10 verbos que recortar como solía hacerse en algunas oportunidades, que cortan palabras los tíos, los padres, los abuelos, los amigos, menos los niños. Un verbo, pero me tienen que decir en qué contexto estaba. Se me tienen que contar ese verbo que decía comprar. ¿Comprar qué? ¿De qué era la publicidad? ¿Qué ofrecía? Con esa sola palabrita que vos le estabas obligando a buscar, le obligabas a leer, porque tenían que decir en qué contexto estaba. Y los chicos, así con ese juego, los chicos les gustaba leer. Es decir, yo siempre estaba chocha de mis clases de lengua. Marita, ¿dónde hiciste el profesorado? En la Escuela Normal de las Flores. Ah, la Escuela Normal de las Flores. Sí. Escuela... En la época que se hacían 2 años, ya 2 años nos recibíamos, y porque hacíamos la residencia durante el segundo año, así que en 2 años. Sí, en la escuela normal, mi amada escuela normal. Todo hice en mi escuela normal. Y me jubilé de la escuela normal. Bien. Pero no te jubilaste de los libros ni de la lectura. No, por supuesto que no. Mira, cuando me jubilé, mi hija me dice, mamá, bueno, ahora vas a tener que empezar a formar, a escribir un libro de poesía, de cuento, de lo que vos quieras. Porque tenés que recopilar todo eso que vos escribís. Porque aunque te parezca mentira, Eduardo, yo no guardo lo que escribo. Vos sabés que yo tendría muchísimo material, porque en mi vida he escrito canciones, ni hablar. La cantidad de canciones que he escrito para los docentes, para las fechas patrias,
muchísimas canciones, pero así como las escribía y las aprendía, no sé, las dejaba. Discursos, para mí, para un montón, terminaba el discurso, me lo pedían, sí, toma, porque nunca quise leer 2 veces lo mismo, leer 2 veces el mismo discurso. Y ahora vos sabés que me puse a buscar algo, digo, porque le voy a leer algo a Eduardo si él quiere. ¿Vos podés creer que no encontraba cosas escritas por mí? Bueno, encontré en el celular algo y después escribí, encontré algo más que una vez se hizo acá en Las Flores. Yo todavía no trabajaba en la escuela normal, trabajaba en la escuela 10, una capacitación en el área de lengua donde se presentaban los mejores proyectos de la provincia. Se hizo en el salón de actos de la escuela normal, el área de lengua desde el aula, ¿no? Y en ese momento los inspectores me dicen, Marita, ¿vos qué tengo que escribir? Para abrir, dice, no, esa capacitación, ¿no te gustaría escribir algo? Le hemos pedido algunas, pero bueno, y la encontré. Si vos querés te la leo. ¿Te gustaría que la Tenemos, lea? si dura más de 5 minutos. No, es una poesía breve, Dale, corta. dale, dale, ¿Qué nos dale, vas a dale. decir que ya se nos pasa el tiempo? Se nos voló el tiempo, nos quedan 5 minutos, nos quedan 6. Ay, mira, bueno, Sueño de fantasía se llama. Dice así: en el primer balbuceo, cuando aprendemos a hablar, luego de mucho esfuerzo, podemos pronunciar ma. Y allí comienza esta historia, con palabras descifradas. Pa, ma y chocolate son las que endulzan el habla. Pero prontito crecemos y ya conocemos más. Combinamos varias sílabas, ¿qué de cuántas y tantas más? Y así llega la lectura, según dicen los docentes, silábica, comprensiva, expresiva y corriente. Ahora que ya sabemos de cada letra el sonido, queremos leerlo todo. Carteles, textos y libros, cuentos, chistes y leyendas, adivinanzas, poemas, trabalenguas y canciones, refranes, fábulas, rimas. Pero también junto a ellos nos llegan diarios, revistas, con noticias muy curiosas, otras algo divertidas. De todo esto aprendemos, crece así nuestro intelecto, aunque a veces preguntamos, ¿por qué debemos leer esto? Odio, guerra, invasiones, muerte, sometimiento, rencor, envidia, pobreza, delincuencia, remordimiento. Si con las mismas letras del variado abecedario podemos formar amor, bondad, paz y trabajo, educación, respeto, dignidad, pasión y vida, valor, solidaridad, diálogo y armonía. Imaginemos un mundo de letras en rebeldía. Si la palabra es fea, no podrá quedar escrita. Se borrarán consonantes, las vocales volarían. Solo para escribir libertad, ellas se juntarían. Qué lindo poder leer este sueño de fantasía que comenzó cuando Ma de mi balbuceo reía. ¿Te gustó? Qué hermoso, qué hermoso. Qué disparador para trabajar los valores. Qué Bueno, disparador, bueno, sí. valores y tantas otras cosas, ¿no? Pero maravillosas, maravillosas. Qué bueno que la pudiste leer y que quienes siguen este espacio la puedan escuchar. La verdad que, Sí, viste, yo se nos voló se el nos voló el tiempo, tiempo, Marita. porque mira, tenía otras cosas más, porque es decir, yo por ejemplo a veces, sin ir más lejos, para enseñarle a los niños los sentidos, escribí una poesía, ¿no? Que también la tengo. Tengo cuentos escritos, bueno, tengo un montón de cosas, pero bueno, seleccioné esa en este momento para leérselas y compartirla con ustedes. Es maravillosa. Marita, cuando decimos que se terminó el tiempo, es que se terminó el tiempo de este espacio, pero por ahí en otra oportunidad nos vamos a volver a encontrar y por ahí abordar puntualmente algunas de las cosas que has escrito a lo largo de tu carrera y bueno, y te damos tiempo para que vayas buscando y, y lo encuentres, porque después, bueno, por ahí te voy a llamar y te voy a decir, Marita, vamos a grabar para el Colibrí y no las vas a tener a mano. Pero la verdad que un placer poder compartir este momento, poder charlar sobre libros, sobre autores, sobre experiencias de vida.
Nos pasa siempre en este programa cuando empieza a ponerse linda la charla, es medio como que nos tenemos que ir, pero la verdad que agradecido de poder charlar con vos y muy linda, muy grata la charla. Lo que quieras agregar para el final. No, bueno, lo que todo el mundo siempre dice cuando le hacen una entrevista, ¿no? La agradecida soy yo, pero sí, realmente, porque yo soy una apasionada de esto, me encanta que se difunda esto, y antes de despedirme y de agradecerte que me hayas tenido presente para invitarme, no quiero dejar de recordar a Pancho Aquino, gran escritor infantil para los niños, que tuve el placer de conocer y de compartir en la escuela 10 una hora de mi clase. Él había venido a hacer una exposición de libros y yo lo invité, y a pesar de todo mi asombro cuando vi que Pancho Aquino llegó a mi aula para dar clases conmigo, realmente fue maravilloso y es una pérdida muy importante, bueno, que haya partido de este mundo, ¿no? Espero que todos los recordemos como el gran escritor infantil que lo fue. Sí, los grandes escritores, pude compartir también con él en la escuela 10, en la escuela 6 de Arostei, que fue también con una oportunidad que vino. Y luego quedó una relación, porque creo que muchos docentes, tal vez vos fuiste una de ellas, iban a la Feria del Libro, a su stand, donde eran invitados especiales. Así que qué bueno también que lo puedas recordar. Y las personas como Pancho dejan un gran legado, no se terminan de ir nunca. No, nunca. Eh, bueno, muchas gracias Marita y un placer haber compartido este espacio con vos. Bueno, gracias y bueno, ya habrá otra oportunidad tal vez. Ya vamos a tener y vamos a seguir descubriendo esas poesías que la verdad son muy lindas y generan mucha cosa para poder analizar, para poder debatir, ¿no?